Está en línea el doctor Rodolfo Manuel Acereto. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por tu tiempo. Gracias por el tiempo, doctor. Doctor, soy el abogado de Adolfo Trote en esta causa que a él lo tiene en la penitenciaría de Encarnación, recluido con una condena que, bueno, hoy se trae al tapete la discusión de si en verdad no fue una condena muy abultada, ¿verdad? Más todavía, doctor, si ponemos en contexto que en estos días el ex profesor universitario Hugo Ramírez salió de la cárcel de Tacumbú después de cumplir 2/3 de su condena, una condena que fue muy inferior, y en un caso que fue tan promocionado como el caso de la esposa de Adolfo Trote, y donde probablemente hasta hubo más dolo, más saña, ¿verdad? Sí. Totalmente. Para iniciar quiero manifestar que yo tengo 37 años de ejercicio de la profesión, de los cuales 35 lo realicé en el comité de iglesia como defensor de las causas de los presos políticos, es decir, defensor de los derechos humanos. También me especialicé en el tema de derecho penal constitucional y específicamente en el tema de refugio y asilo en otros países, para las Naciones Unidas, lugar en el que trabajé también 22 años. En definitiva, tengo 37 años de profesión. Tengo ya algunas experiencias jurídicas, fui convencional constituyente, tengo un reconocimiento de las Naciones Unidas por mi trabajo, ¿verdad? Cuando me ofrecieron la defensa de Adolfo Trote, algunos amigos del Club Olimpia, lo primero que yo he solicitado fue la copia de sus expedientes. Y cuando empecé a leer y a estudiar detenidamente, me percaté de una serie de barbaridades cometidas en este proceso. Usted sabe, y todo el mundo sabe, mirando la prensa, de que tal o cual político, tal o cual procesado, permanentemente chicanea su proceso y se extiende 4, 5, 6 años, ¿verdad? Y casi nunca termina. El caso de Adolfo Trote fue llevado a cabo batiente. Se inició, creo que en marzo del 2013 y termina en abril del 2015. O sea, en poco menos de 2 años. En poco menos de dos años terminan 3 instancias, compañeros. 3 instancias en un caso que debería de haber sido investigado minuciosa y cuidadosamente cada uno de los puntos, ¿verdad? Es más, yo creo totalmente que este proceso fue dirigido para que se tome como ejemplo por la ciudadanía de que el Poder Judicial o la justicia hará justicia pese a quien pese, entre comillas, ¿verdad? Cosa que no lo hace, ¿verdad? Jamás fueron condenados estos ladrones públicos llevando vacaciones a Uruguay, los que vacían bancos, estos asesinos graves, consuetudinarios, en fin. Doctor, más allá de la agilización del proceso y de la injusticia que evidentemente y de la impunidad que se da en otros casos, ve que yo a lo que quiero apelar es a un análisis así sumamente objetivo del caso de Adolfo, porque en verdad, bueno, uno espera que le quede una condena porque lo que hizo evidentemente estuvo a margen de la ley y se merecía una condena. Ahora, ¿a dónde hay que apuntar? Es así en verdad la condena que le dieron es justa, porque la justicia pues tiene que buscar eso, tiene que buscar que la condena sea justa, no que sea exagerada ni que sea desproporcionada en este caso y no en otros. Entonces, ¿cuáles son las garantías que vos crees que se saltearon en el proceso? Bueno, desde el principio se violaron las reglas del debido proceso. No se valoraron las pruebas a favor de Adolfo Trote. Imagínense, no se tomó en la sentencia, ninguna de las sentencias tomaron en cuenta la declaración de su hija Pamela, de su hijo Paolo, de su hija Camila, de su hijo Adolfo José. Todos manifestaron que la relación entre padre y madre fue siempre normal. Nunca presenciaron hechos de violencia en la familia. Adolfo fue presidente del departamento de fútbol del Deportivo Sajonia, además de directivo del Club Olimpia, y también el hecho de ser barra brava, que también
le imponía a él se comportase de una manera seria y de una manera muy sólida y con una personalidad bien fuerte para poder manejar una cantidad de gente muy importante como es la barra del Club Olimpia. Él nunca tuvo un proceso, nunca fue condenado, es decir, carece de antecedentes, no tiene ningún antecedente. No sé si grabaste todo eso de que no se tuvo en cuenta la declaración de Paolo, de Pamela, de Camila, que son sus hijos, que siempre manifestaron que nunca presenciaron hechos de violencia en la familia y que Adolfo era presidente de la Comisión de Fútbol del Club Sajonia, donde permanentemente concurría él y su señora esposa. Su señora esposa iba sola, participaba de todas las actividades del club. No como se dice, o dice la prensa, o dice algunas personas malintencionadas, es que tenía prohibido, o que más o menos lo tenía enjaulada. Totalmente falso de toda falsedad. Aparte, Adolfo era presidente de la barra brava, dirigente de la barra brava de Olimpia, y debía manejar a gente de distintos caracteres, y para ello se necesita cierta formación y cierta personalidad para manejar a este tipo de gente. No obstante, él fue premiado por la Fiscalía, que entiende el tema de las barras bravas, que cuida a las barras bravas por su comportamiento. También fue dirigente del Club Olimpia. Doctor, ¿cuáles son los elementos que tuvieron los jueces para condenar a Trote? Fueron sus propios vicios, su propia confesión. Él dijo: júzguenme como Adolfo Trote y no como a un criminal, o a un bandido, a un asaltante de banco o a un terrorista. Júzguenme como lo que soy, una persona humana. Porque él ya veía venir a Turba y cierto sector de la prensa y cierto sector de la sociedad que pedían su cabeza. No se le dio el derecho a la al debido proceso. No se tuvieron en cuenta sus límpidos antecedentes. No se tuvieron en cuenta las declaraciones de sus hijos, de la peluquera de su señora, que jamás vio un moretón en la cabeza o en el cuello de la esposa. Jamás le comentó nada. Doctor, o sea, con todo el argumento que vos planteás y que ponés sobre la mesa, lo que vos das a entender es que en verdad lo que ocurrió con Adolfo y su señora fue un hecho aislado. Claro. Te cuento, estuvieron 10 días tomando cerveza. 10 días. La señora falló, pero yo no entro a juzgar eso, no quiero entrar por respeto a los hijos, ¿verdad? Y uno de los hijos abandona la casa, hecho que también golpea más a la señora, ¿verdad? Golpea más a la señora y también a las hijas. Adolfo le quiso tanto a la esposa que va y para salvar su matrimonio y somete a un sistema de curación espiritual a su señora esposa con el pastor Abreu y otra gente entendida en la materia, ¿verdad? Él hizo todo lo posible por salvar su matrimonio. Y él fue condenado por su vicio. No hay una sola prueba que los jueces recabaron de testigos, de personas que vieron que le pegaba, como se dice, que lo mantenía enjaulada. Absolutamente. Es más, es inconstitucional condenar a una persona por su propia confesión. Claro. A ver, doctor... Él para colaborar con la justicia tuvo que confesar lo que ocurrió, y eso está prohibido por nuestra Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene supremacía sobre el derecho penal. En definitiva, la víctima aquel día fatal pudo haber sido Adolfo Trote, como su mujer. Como te digo, consumían cerca de 40 latas de cerveza por día y consumían cocaína por la frustración, porque no podían salvar su matrimonio, y ambos estaban totalmente a la deriva, vamos a decir, sin apoyo psicológico, sin algún apoyo espiritual. Doctor, y con la exposición que vos haces, con los argumentos que esgrimís, y con el cálculo jurídico que se puede hacer y la comparación con otros casos similares, ¿cuánto crees que hubiera sido la condena justa para Adolfo Trote? Te comento, mira, hubieron casos pero muy graves, inclusive la única, el proceso ni siquiera estos jueces estudiaron,
La única que estudió el proceso fue la doctora Alicia Pucheta, que dice, diciendo con los votos los demás ministros de la sala, fulano. Por último, la defensa de Trote presentó en tiempo y forma el recurso de casación ante la sala penal de la Corte Suprema. Además, en el escrito forense se encuentra concretamente el motivo y su respectivo fundamento, que fue esgrimido como inexistente por los demás jueces. Y también alega de que hubieron casos peores que el caso de Trote, o sea, otros casos que merecían más pena, como Heriberto Roca sobre el enriquecimiento ilegítimo, Celestino Sosa sobre apropiación, Felipe Cáceres sobre hecho de coacción sexual, y por último este caso que tú me estás señalando, el profesor que destrozó a su alumna y repartió sus miembros por toda la ciudad. Estos son casos graves que realmente ameritan un estudio psicológico, sociológico serio acerca de la conducta de ciertos profesores. Creo que no tiene antecedentes. Jamás golpeó a su esposa. Su esposa tenía 2 tarjetas de crédito. Salía y entraba a su casa cuando quería. Participaba libremente de los acontecimientos sociales. Creo que era un hombre público, presidente, como le dije, del departamento de fútbol de Sajonia. Nunca fue observado, al contrario, fue felicitado por el, según dice el testigo de la Fontana, presidente de Sajonia en aquel entonces. Y también fue directivo del Club Olimpia, donde trabajaba día y noche, y fue una persona que logró asociar a cerca de 10.000 socios al Club Olimpia. Y con todo eso, doctor, ¿se puede sacar un cálculo y decir, bueno, le dieron 40, lo justo hubiera sido... Lo justo hubiera sido 13 a 15 años. Y nunca las medidas de seguridad. Aquí estos tipos caen en contradicciones graves. Uno de los miembros del Tribunal de Sentencia dice que es inadmisible la medida de seguridad. ¿Por qué 13 a 15, doctor, si la legislación en algunos casos prevé, por ejemplo, 20? O sea, quiero entender el argumento jurídico para bajar el debate, ¿verdad? Poniéndole a él, este es un caso de homicidio grave, vamos a decir. Nosotros no estamos negando que eso ocurrió. También digo de que la víctima pudo haber sido Trote como su esposa por el estado en que se encontraba. Sí. Los dos estaban consumiendo droga desde hace 10 días, allí por Cacupe y Pirilebuy. Y consumía más o menos 40 a 60 latas de cerveza por día sin alimentarse. O sea, uno de los dos iba a terminar mal. Claro. Doctor, te hago una pregunta desde el absoluto desconocimiento de un juicio oral y público de un proceso penal. Ese estado, tanto de ebriedad como bajo los efectos de narcóticos, ¿hay casos de homicidios graves en los que eso sirvió de atenuante? Obviamente, y más todavía con los antecedentes y con las declaraciones del pastor Abreu, de la peluquera, de los vecinos de Trote, donde él solía compartir una cervecita en las noches cuando se quedaba en su casa, porque era un tipo que viajaba mucho, andaba con el Olimpia de concentración, iba al extranjero, y cuando estaba en su casa iba a su Deportivo Sajonia, donde, como dije, era presidente de la comisión de fútbol. Él no es ningún monstruo de crueldad como lo que él pintar, de que maltrataba, de que no sé, de que jugaba por su mujer. Absolutamente falso. La mujer tenía su vehículo, su tarjeta de crédito, iba a la peluquería, iba a los shopping sola. Y ninguno de sus hijos que ni tiene vivían allí. Y lo más categórico es lo manifestado por su hijo Pablo. Papá nunca alzó la mano contra mamá. Si eso ocurría, yo no lo iba a permitir. Eso dijo en el juicio. Pero olímpicamente ignoraron las declaraciones de los 4 hijos. Doctor, ¿y cuál es la jugada ahora, la estrategia? Ustedes apelaron, ustedes comunicaron el caso a la Corte Interamericana y ¿qué queda a partir de allí? Y bueno, este caso, cuando me ofrecieron, yo, como siempre el precio tiene poco tiempo, analicé y he visto que es una aberración jurídica y los quienes dictaron esta resolución no tendrán un minuto de paz en su conciencia por haber impuesto tamaña pena
a este ciudadano, ¿verdad? Es una barbaridad, es una barbaridad habiendo ocurrido en el Paraguay, hechos pero sumamente graves, que ponen en peligro inclusive la estabilidad de la sociedad. Creo que no era un hombre violento que se peleaba a cada cuadra o iba y se emborrachaba en la chopería Roma, en la chopería y armaba escándalos. No, era un tipo de familia, mantenía a sus 4 hijos, a su mamá, a su papá, a su esposa, lo tenía bien, cada uno con sus vehículos, estudiaban, salían, se divertían, iban a Sajonia, iban a la Olimpia. ¿Qué es lo que se le puede cuestionar a Trote? Un peligro para la sociedad, de ninguna manera. Nunca tuvo un incidente que le pudo haber costado una pena carcelaria, jamás. Y además ninguno de los testigos que he citado, que son testigos con todo eso que de primera mano, que pudieron haber visto algún incidente, como los vecinos y la peluquera y los amigos de Sajonia y los amigos de Olimpia y sus hijos. Doctor, cuando vos decís nunca tuvo un incidente que le pudo valer una condena, hay que decir que con todo eso que era barra brava, y normalmente el mito de que el barra brava está siempre al límite, ¿verdad? No, es una cosa. El tema de barra brava, la expresión barra brava, no le podés etiquetar ya al tipo que es jefe de una barra brava o que parte de una barra brava, un tipo violento y sanguinario, claro, cruel. No es así. No, claro, en defensa de Adolfo Trote hay que decir que en verdad todos esos años que él dirigió la barra brava del club más glorioso que tiene este país, el Olimpia, fueron los años de mayor control, de mayor dominio del actuar de la barra organizada, ¿verdad? Así mismo, y te digo que la propia fiscalía lo premió a él por su conducta. Y a la barra que fue la época en que comenzó justamente la fiscalía de eventos deportivos, cuando con la iniciativa Blas Imas y compañía. Él tiene un premio por su comportamiento y por la barra, por el comportamiento de la barra. Él no permitía desmanes de la barra. Era un tipo respetado, porque era un tipo laburador, no por ser violento, porque jamás una sola persona podrá dirigir a 20, 30 mil personas. No, su presencia inspiraba respeto por su trabajo y su pasión por el Olimpia. Era un apasionado del deporte. Inclusive, el dictamen, uno de los psicólogos dice que era un fanático apasionado. Eso mismo no es delito. No, claro. ¿Qué delito me van a hablar? Doctor, se tiene que aplicar la pena mínima de un delito grave. Tampoco tenemos que negar de que una persona fallecida. Totalmente. Años y punto. Lo que pasa es que si entramos a analizar eso, el debate ya no va a ser objetivo. O sea, hay que analizar desde ese punto. Adolfo cometió un error, ese error está penado penalmente, y por lo que hay que buscar pues es la justicia. O sea, no se puede ser desproporcional en eso. Doctor, te mando un abrazo, vamos a seguir hablando del tema, vamos a seguir cómo transcurre el proceso, y bueno, te quiero agradecer por tu tiempo, por sobre todo. Te vuelvo a repetir, son calificados como homicidio grave y cada delito tiene una pena mínima y una máxima. En todo caso, se le hubiera aplicado la mínima dependiendo para la pena grave, que es de homicidio grave, que es de 15 años. Considerando las circunstancias en que se produjo, que estuvieron tomando a 10 días sin alimentarse, que también se consumieron drogas todo ese tiempo. Totalmente. Pero después no hay nada. Todas las pruebas son favorables a Trote y ni siquiera hicieron mención. Y para lavarse las manos, el Tribunal de Apelación dice: la pena de la medida de seguridad no lo tiene que aplicar la Corte ni la Cámara de Apelación, sino el juez de sentencia tras un minucioso seguimiento de su comportamiento dentro del penal. Claro. Pero nadie dijo eso en primera instancia, para hablar claramente, para que la gente entienda y para que la Corte entienda. Y te digo más, uno de los ministros de la Corte en 2 líneas dice: me adhieron lo que dijo el antecesor, y el antecesor dijo que no se presentó en forma. No dice de qué forma debió de presentarse. Claro. La doctora Alicia Pucheta dice: se presentó en tiempo y forma, y hubieron delitos peores
a quienes se le condenó a menor pena a los responsables. En este caso, yo reconozco existió un delito, porque el profe mismo reconoce, Claro. y se le dio dar 15 años.